Que Dios les bendiga en esta noche. El material que le hice llegar a la mano Chiarelli para que se lo hiciese llegar esta noche, se lo voy a enviar nuevamente con unas correcciones. El material es el mismo, pero van a haber unas correcciones porque como el material lo estamos escribiendo cada vez que hacemos las clases, o sea, yo lo preparo durante la semana y mi niña lo pasa en la computadora después de la clase y lo envía. Entonces, le hicimos unos arreglitos para que pudiésemos hacer un bosquejo más amplio sin que se nos quedase nada. Y al final de la clase les voy a hacer llegar todo el material en conjunto para que si se le perdió alguno, pues lo puedan tener y les sea de beneficio en sus vidas espirituales para que así lo puedan utilizar. La asignación que yo le di el lunes pasado, solamente 4 personas me hicieron llegar la asignación. No sé qué pasó con el resto, si tuvieron la oportunidad o tuvieron inconveniente para hacerlo llegar. Tienen hasta que culmine esta clase, o sea, 1 hora más, aquellos que tienen la clase y me lo pueden hacer llegar al correo que yo creo que la hermana Chiarelli se lo hizo llegar. Si no, se lo pueden hacer llegar a ella y ella me lo va a hacer llegar a mí, pero tienen hasta las 9 de la noche. Después bueno, yo lo hice, perdón, profesor, yo lo hice, pero no lo mandé. Sí, lo tengo en un cuaderno. Tienen que enviármelo, porque como yo voy a saber para darle una nota si no tengo las asignaciones. Pero les voy a dar break hasta las 9 de la noche para que lo envíen. Una sugerencia, yo también lo hice en el cuaderno. Lo que hice fue que le tomé una foto y se lo envié al email al profesor José, que no hay que hacerla en el mismo email, sino que le tiras la foto al cuaderno donde la hiciste y la puedes enviar. Así que si sacan el ratito para enviarla, a mí no me va a molestar. Lo importante es yo recibirla para poderle darle la nota. Las 4 personas que me la enviaron, pues desde ahora sepan que tienen los 10 puntos. Les voy a dar un pequeño resumen para refrescar un poquito la memoria de qué fue lo que tocamos el lunes pasado para así seguir sin perder el hilo. Mencionamos que qué era la Biblia. Dijimos que la Biblia venía del griego biblos, que significa libro. Pero nuestra Biblia es una colección de 66 libros dentro de ese libro. O sea, se compone de 66 libros. Esto no lo tienen que anotar porque ya lo tienen. Es un pequeño repasito. Dijimos que la Biblia era la inspiración de Dios. Eso lo vamos a tocar más adelante con un poquito más de profundidad. Dijimos que la Biblia estaba dividida en 2 partes. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Dijimos, esta se me olvidó decírsela el lunes pasado, pero se lo voy a mencionar ahora. El tema central de la Biblia. Sabemos que la Biblia se compone tanto de Antiguo como el Nuevo Testamento, pero todo se entrelaza. El Antiguo Testamento nos hablaba de la salvación. El Nuevo Testamento nos habla de la salvación. Por lo tanto, el tema central de toda la Biblia es la salvación del hombre a través de un Salvador divinamente escogido. Yo creo que eso está en el material que le enviamos. Así que si no lo pudieron anotar, no se preocupen que están en el material. Pero, recuérdense, viene en el examen. Me informan que ese tema central está en letras más oscuras para que lo puedan identificar. Eso sí, apúntalo que sí viene.
Si yo le pregunto cuál es el tema central de la Biblia, no me digan la salvación, porque me lo dejaron incompleto. Habla de la salvación, pero ¿la salvación de quién? Sabemos que es la salvación del hombre. Pero ¿quién nos brinda esa salvación? Un Salvador divinamente escogido. ¿Y quién es ese Salvador? Jesucristo. Dijimos que la Biblia había sido escrita en un periodo de más de 1000 años. ¿Alguien se recuerda en qué fecha fue empezada a escribir? Si alguien se recuerda, que me lo pueda mencionar, porque a mí se me olvidó. En el 1440. Ajá. 1440, 1096 después de Cristo. En el 96 después de Cristo. Ok. Al 96 después de Cristo. 1440 antes al 96 después de Cristo. Al 96, sí, no vaya a poner 1096 porque no, es 96. 96. Después de Cristo. Sí. Entonces, estoy pasando las hojas porque estoy tratando de dar un resumen breve. Ok. Dijimos que el término escritura estaba en el Nuevo Testamento y se referían al Antiguo Testamento. Y ahí fue donde quedamos en la asignación, pero no la voy a discutir ahora porque si alguno no la ha hecho, la va a copiar. Pero lo voy a dejar al final de la clase, sí lo voy a mencionar. Así que recuérdenme que al final de la clase lo voy a discutir. La hermana Kiareli, cuando me queden 5 minutos, me avisa para discutir esa asignación. Amén. Así que si no me avisa, no es culpa mía. Ajá. El pastora. Alguien me hizo una pregunta el lunes pasado y le dije que no se iba a contestar porque estaba más adelante. Pero para iniciar esta clase se la voy a contestar ahora. La pregunta fue, pues no se me olvidó, que por qué los profetas mayores se llamaban mayores y por qué los menores eran menores. Si era que había una diferencia entre uno y el otro, si es que unos son más espirituales que los otros o qué. No. Tanto los profetas mayores como los profetas menores, como los profetas que no escribieron palabra alguna, todos eran hombres de Dios. La única diferencia por la cual a unos se le llaman mayores y a otros menores es porque Isaías, Ezequiel, Jeremías y Daniel escribieron más cantidad, o sea, hubieron más versos escritos en sus libros que lo que escribieron los profetas menores. Esa es la razón por la cual a ellos se les llama profetas mayores, por el contenido más amplio en sus libros. Y otros le añaden porque escribieron más profecías acerca del Mesías. Pero la razón principal es porque escribieron más material que los otros 12 profetas menores. Y esos 12 profetas menores en la Biblia de los judíos aparecen como un solo libro. Y el libro es el libro de los 12. Que ahí son los 12 profetas menores. Creo que ahí quedó contestada la pregunta. Sí, correcto. Ok. Yo mencioné el lunes pasado los libros que componían el Antiguo Testamento. Hoy quiero mencionar los que componen el Nuevo Testamento. Y ahí empezamos a la clase de hoy. O sea, los libros del Nuevo Testamento. Y están divididos
en los evangelios. Y los evangelios son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Ustedes copien lo que puedan copiar. Si no lo copiaron todo, no se preocupen, que esta noche vamos a enviar ese material y se lo van a hacer llegar a cada uno de ustedes. Cuando yo le diga que algo viene en el examen, cópielo, porque de cierto viene. Y yo a veces en los exámenes soy un poquito tramposo. ¿A qué me refiero con que soy tramposo? Que a veces pongo unas preguntas con doble sentido, a ver si logran llegar a la respuesta adecuada. Voy a ver si le puedo dar un ejemplo para que tengan una idea de cómo pueden ser mis exámenes. Si yo les preguntara, el Nuevo Testamento se compone de 27 libros y entre ellos unos son proféticos, otros son poéticos, otros son los evangelios. ¿Qué ustedes me contestarían? ¿Alguien que me pueda decir? Falso. ¿Por qué falso? Aleluya. Sí, ayúdame. Oh, usted quiere decir que te la soplaron, no lo sabía. No. Dije que era falso, pero te voy a decir por qué. Yo pienso que es porque las poesías no es en el Nuevo Testamento. Creo que es en el Viejo Testamento. Los libros poéticos fueron del Antiguo Testamento, que fueron Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. ¿Vieron? Más o menos algo así son los exámenes. Así que tienen que estar bien atentos y leer detenidamente. Porque una sola cosita puede cambiar la respuesta del examen. Pero yo no se lo hago con maldad, yo se lo hago para saber si verdaderamente pusieron atención a lo que yo estaba discutiendo en la clase. O sea que los proféticos son del Antiguo Testamento, ¿ok? Los poéticos. Los poéticos. Sí, los poéticos, porque en el Nuevo Testamento sí hay un libro profético. Ok, nos quedamos en los evangelios. Ahora vamos a las epístolas. En las epístolas vamos a encontrar, voy a brincar una, sé que se van a dar de cuenta, pero lo voy a dar en este orden. En las epístolas vamos a encontrar la epístola a los romanos, la primera a Corintios, segunda de Corintios, los Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, primera de Tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses, Timoteo. O sea, primera Timoteo, segunda Timoteo, Tito, Filemón, Hebreos, Santiago, primera y segunda de Pedro, primera, segunda y tercera de Juan. ¿Cuál fue el que yo brinqué? Pues yo brinqué el libro histórico. ¿Cuál es el libro histórico? Pues el libro de los Hechos. ¿Dónde está en la lista? Ajá. Me faltó una de las epístolas, fue Judas. Y el libro profético que es Apocalipsis. Y ahí tenemos 27 libros del Nuevo Testamento. Y dijimos que tanto ese Nuevo Testamento como el Antiguo Testamento componen nuestra Biblia actual. Porque hay otras Biblias que tienen otros libros adicionales, como por ejemplo
la Biblia católica pues tiene los libros apócrifos, que son otros libros adicionales. ¿Y por qué se le llaman apócrifos? Lo vamos a estudiar más luego, pero lo voy a decir por qué ahora. Es porque esos libros no fueron inspirados por Dios. ¿Y a qué nos basamos a que no fueron inspirados por Dios? Que la mayoría de esos libros se escribieron en un periodo de 400 años donde no había profeta en Israel. Y eso se encuentra entre el libro de Malaquías y Mateo. Entre Malaquías y Mateo transcurrieron 400 años. Ariel en su clase lo va a tocar. Pero como es parte de este material también, pues le voy a decir. Ese periodo de 400 años se conoce como el túnel oscuro. ¿Por qué túnel oscuro? Porque como dije anteriormente, no hubieron profetas en Israel. Después de Malaquías, quien apareció fue Juan el Bautista anunciando el camino del Mesías. Entonces esos libros apócrifos fueron escritos durante ese periodo de esos 400 años. Y si fueron escritos durante esos 400 años, pues no hubo inspiración de Dios por cuanto no había profeta. Bueno, vamos a ir a lo que es la Biblia hebrea. La Biblia hebrea se compone solamente de 24 libros. Eso es importante. Y cuando digo importante, ya ustedes saben a qué me refiero. Vuelvo y repito, la Biblia hebrea se compone del Antiguo Testamento y solo contiene 24 libros. La Biblia hebrea está dividida en 3 divisiones. El Antiguo Testamento de nuestra Biblia está dividido en 4 divisiones, pero la hebrea está dividida en 3 divisiones. ¿Cuáles son esas 3 divisiones? Apúntelo porque esto viene segurito. Como que se lo estoy diciendo en esta noche. Primera división. La ley o Torah. Aunque está en el material, pero quiero que lo apunten. ¿Lo tienen? Ley o Torah. Segunda división. Profeta o Nevim. ¿Profetas o qué? Nevim. Escríbenlo como bien les parezca, porque va a estar en el material y ustedes lo van a leer luego. Lo que quiero que lo tengan es para que sepan que sí viene en el examen. Cuando tengan el material, pero lo puedan subrayar y digan, esto viene en el examen. Y no se preocupen que en el examen yo no doy más de 50 preguntas. Yo digo que no doy más de 50, o sea, yo no las cuento. Puede que haya una, puede que hayan 2. La lava. Tercera división. Amén, pastor. Son las escrituras o Ketuvim. Escrituras o Ketuvim. Tienen esas 3 divisiones, ¿verdad? No se preocupen porque no les voy a preguntar cuáles son esos libros. Ya eso sería demasiado. Pero sí se los voy a clasificar cuáles son cada uno para que tengamos una idea y
y nos sirva de beneficio. En la ley, pues se encuentra el Pentateuco o los 5 libros de Moisés. Y eso es facilito porque todos lo conocemos, que son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Esos son los libros de la ley o el Torah. ¿Me podría repetir los 5 libros, Moisés, por favor? Claro que sí. Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Sí. ¿Lo tenemos? Ok. Voy a ir a los proféticos. Los proféticos son Josué, Jueces, voy a repetirlo nuevamente. Josué, Jueces. El tercer libro es Primera y Segunda de Samuel. O sea, Primera y Segunda de Samuel era un solo libro en la Biblia hebrea. El próximo es Primera y Segunda de Reyes. También era un solo libro. En la Biblia de nosotros aparecen 2 libros diferentes, pero en la hebrea es un solo libro. Próximo, Isaías, Jeremías, Ezequiel. Muy lento. Isaías, Jeremías, Ezequiel. Y el último de los libros proféticos era los 12. Así mismo, los 12. Ese podría ser una pregunta para el examen. Si yo le preguntara, ¿cuáles eran los profetas del libro de los 12? Es facilita para contestar. Me pueden contestar los profetas menores. El libro de los 12 pues, se compone de los 12 profetas menores, que ya lo tenemos dividido en el Antiguo Testamento de nuestra Biblia. Lo tenemos, ¿verdad? Entonces vamos a las escrituras. O Ketubín. Ahí vamos a encontrar los Salmos, Proverbios, Job. Salmos, Proverbio, Job. Cantar de los Cantares, el libro de Ruth, el libro de Lamentaciones, Eclesiastés, Esther. Vamos a encontrar a Daniel, Esdras y Nehemías juntos, un libro. Y último, Primera y Segunda de Crónicas, que componen un libro. Y esos son los 24 libros de la Biblia hebrea, o lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento. Porque la Biblia hebrea solo se compone del Antiguo Testamento. En la Biblia hebrea no aparece ninguna escritura del Nuevo Testamento. Ok. El orden cronológico de nuestra Biblia es un poco más acertado que el de la Biblia hebrea.
estamos refiriendo ahí al Antiguo Testamento. O sea, el orden que contiene el Antiguo Testamento de nuestra Biblia, en cuanto a la cronología, pues es más certero. O sea, está más seguro el orden que llevan, el orden en que fueron escritos. No necesariamente es exacto, pero sí es el más certero. Por ejemplo, Ruth viene después de Jueces, porque la historia de Ruth ocurrió durante el tiempo de los jueces. Ese es un ejemplo por qué nuestra Biblia tiene o nuestro Antiguo Testamento tiene un orden cronológico más certero que el de la Biblia hebrea. Ok, los libros del Nuevo Testamento no aparecen en orden cronológico. Si nuestro Nuevo Testamento estuviera en un orden cronológico, entonces Mateo no fuera el primer libro. Debería ser Santiago o Gálatas. Porque Santiago y Gálatas pues, se escribieron en el mismo tiempo y se escribieron mucho antes que el Evangelio según San Mateo. Y Mateo tampoco es el primer evangelio, sino que el primer evangelio es el evangelio de Marcos. Por lo tanto, si estuviera en orden cronológico, Marcos debería estar primero que Mateo. Ahora, nos preguntamos entonces por qué lo pusieron en ese orden si no están en orden cronológico. Antes que me hagan la pregunta, yo la hago. Vamos entonces a dar una explicación por qué están en ese orden. Dice, los evangelios están primero porque nos presentan al fundador de nuestra religión. Él es el que comenzó el relato. Los 4 evangelios se están enfocando en la historia de Jesús cuando Jesús estaba en la tierra. Por eso aparecen primero. ¿Y por qué Mateo aparece primero que Marcos? Porque el libro de Mateo fue escrito a los judíos. Por eso es que Mateo está primero que Marcos, porque Mateo fue escrito a los judíos. Luego vamos a explicarle, no sería hoy, sería más adelante, a quién fue escrito cada libro y por qué fue escrito. Pero lo que me interesa que sepan ahora es que Mateo aparece primero porque Mateo fue escrito a los judíos. Dice, se voy a leer de aquí mismo. Mateo es el primer evangelio porque es el más judío y muestra cómo en Jesús se cumplió el Antiguo Testamento. Y de modo que Mateo constituye un presente entre el Antiguo y Nuevo Testamento. O sea, Mateo es el enlace entre el Antiguo y Nuevo Testamento. Ahora, ¿cómo se cumple el Antiguo Testamento aquí en Mateo? Pues busquemos entonces, me gustaría que si tienen la Biblia lo busquen. Mateo capítulo 5, verso 18. Repite, por favor, que hay como una interferencia y no se termina. Ok, quiero que si tienen una Biblia en la mano, busquen Mateo capítulo 5, verso 18. Para que lo puedan hojear juntamente conmigo.
Ya Mateo 5. 18. 5:18, ¿qué verso? Sí, capítulo 5, verso 18. Ok, capítulo 5:18. Sí. Ok, le voy a empezar a dar lectura. Dice, porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo, la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. ¿De qué está hablando aquí? De Jesús. Jesús fue el cumplimiento de la ley. Jesús mismo dijo para verso más adelante que él no vino a abrogar la ley, sino que él vino a cumplirla. Y por lo tanto, si Jesús vino a cumplir la ley, pues entonces en Jesús está el cumplimiento del Antiguo Testamento. Y eso pues aparece ahí en Mateo. Por eso es que Mateo va a ser el enlace entre el Antiguo y Nuevo Testamento, porque está hablando del cumplimiento de la ley. Sabemos que la ley y los profetas, ¿de quién era que hablaban? De Jesús. Y aquí Jesús, en sus propias palabras, él dice que él es el cumplimiento de esa ley. Apúntenlo por un si acaso. Si yo le preguntara dónde se encuentra el cumplimiento del Antiguo Testamento, pero ustedes entonces me pondrían Mateo capítulo 5, verso 18. Entre todas esas que yo le estoy dando que apunte que viene el examen, entre ellas pues es que yo voy a hacer el examen. No quiere decir que van a venir todas. Así que si ven muchas, no se asusten. Es que de ahí es que yo voy a escoger el examen. Pero se los digo para que a ustedes les sirva de repaso, para que después no digan, no, fue que el hermano José no lo mencionó. Pues sí hay prueba de que lo mencioné y además está grabado. Así que hay más que suficiente prueba para que sepan que mencioné lo que viene en el examen. ¿Cuándo va a ser el examen? No sabemos todavía. Posiblemente sean 2 exámenes que yo dé, no mucho, para no complicarle mucho su tiempo, porque sé que todos estamos haciendo un sacrificio. Yo lo que quiero es que aprendamos, que podamos captar. El examen simplemente es un requisito que me lo piden a mí para yo dar unas notas para que estén en una acumulativa. Pero el interés mío es que aprendamos. Así que no es que yo los quiero maltratar con los exámenes, es que me lo exigen a mí. Ok. Dice, Hechos viene después de los evangelios, porque contiene la historia hasta 30 años después de Jesús. O sea, el libro de Hechos nos relata la historia de Jesús hasta 30 años después de la muerte de Jesús. Por eso es que el libro de los Hechos aparece después de los evangelios y antes de las epístolas. Las epístolas de Pablo están ordenadas en general según su extensión. La más larga primero y la más corta de último. Dice, el Apocalipsis constituye el nuevo pacto porque lanza la nota de esperanza y consumación hasta el día final. O sea, el libro de Apocalipsis o el libro de Revelaciones, que es el mismo, nos relata lo que la palabra nos enseña hasta el día final. ¿Y cuándo es ese día final? Pues el día final es cuando Cristo venga y comience a reinar por la eternidad. Cuando Jesucristo sea sentado en el trono y comience a reinar por la eternidad, ese es el último relato que nos menciona la Biblia. Por eso es que entonces el libro de Apocalipsis
aparece de último, porque nos narra el final. Ok. ¿Qué enlace hay entre el Antiguo y Nuevo Testamento? Ok. El significado que desde muy al principio de la historia cristiana es que los 27 libros del Nuevo Testamento aparecen unidos al Viejo Testamento. O sea, desde que empezó la historia cristiana, los 27 libros del Nuevo Testamento aparecen unidos al Antiguo Testamento. Dice, esto suministró más ricos y amplios recursos para la adoración. Además, el Antiguo Testamento era conocido como la preparación para el Nuevo Testamento. Eso lo encontramos en Hebreos capítulo 1 y versos 1 y 2. Y también quisiera darle lectura. Hebreos capítulo 1, versos 1 y 2. Dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Dice que el Señor en los tiempos antiguos hablaba por los profetas, pero en estos últimos tiempos nos ha hablado a través de su Hijo Jesucristo. Por eso es que la unión del Antiguo con el Nuevo Testamento nos va a dar a nosotros mejores herramientas para que nosotros podamos adorar a Dios y podamos acercarnos a Él. Dice, el Antiguo Testamento brinda clarísimo testimonio respecto al advenimiento del Mesías. De modo que el nuevo es el cumplimiento del viejo. ¿Y dónde encontramos eso? Pues eso lo encontramos nada más y nada menos que en el Evangelio según San Juan, capítulo 5 y verso 39. Y eso lo tocamos la semana pasada, pero quiero volverlo a leer nuevamente para refrescarnos la mente. Mateo 5. Mateo o San Juan 5. Aquí tengo Mateo. No, perdón, Juan 5. San Juan 5, sí, gracias. Ok, dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. ¿De qué está hablando Jesús aquí? Jesús está hablando del Antiguo Testamento. Le está hablando a los escribas, los fariseos. Les dice, ustedes escudriñan las escrituras, o sea, ustedes leen la Biblia. Sabemos que la Biblia de los judíos eran los 24 libros del Antiguo Testamento. Le dice, ustedes leen la Biblia. Dice,
porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. O sea, ustedes las leen porque sabe que en las escrituras está la vida eterna. Pero no se quedó ahí, sino que le dice algo más. Y le dice, y ellas son las que dan testimonio de mí. O sea, Jesús está diciendo que el Antiguo Testamento da testimonio de él. Pero los religiosos de aquel entonces no querían reconocerlo. Lo leían, pero quizás no lo entendían. O si lo entendían, no lo querían reconocer. Por eso es que el Nuevo Testamento es el cumplimiento del Viejo, porque el Viejo estaba hablando todo el momento acerca de Jesús. Estaba hablando de diferentes formas, de diferentes maneras, pero hablaba de Jesús. Y eso lo vamos a entender cuando avancemos un poquito más en la clase y podamos ver cuando estudiemos lo que son las 4 escuelas. Y ahí pues vamos a entender por qué el Antiguo Testamento hablaba acerca de Jesús. Ok, dice, la Biblia es la revelada palabra de Dios respecto a la salvación del hombre. Este mensaje o revelación de Dios lo escenificó a la vez que lo expresó con palabras. O sea, dice que lo escenificó a la vez que lo pronunció. O sea, cuando decimos escenificar, quiere decir que nos lo está revelando, como cuando están pasando, diría yo, una dramatización, donde estamos viendo los personajes y las escenas de lo que esté dramatizando cierta persona. Como cuando se ve una película, que podemos ver qué es lo que sucede dentro de esa película, el enlace y el desenlace de la película. Pues así mismo, mientras Dios hablaba, pues entonces eso se iba volviéndose escena a través de lo que sucedió en el Antiguo Testamento y de lo que sucedió en el Nuevo Testamento. O sea, Jesús escenificó la salvación mientras estaba siendo llevado a la cruz del Calvario, mientras estaba siendo crucificado. Jesús estaba escenificando esa escena para que nosotros pudiéramos alcanzar la salvación. Y el hermano Walter sabe de lo que yo estoy hablando porque varias veces lo hicimos en Puerto Rico. Ok, dice. El Éxodo es la estratega de la ley a Moisés. Es la entrega de la ley a Moisés. La liberación del cautiverio asirio en el siglo XVIII antes de Cristo. Es el regreso del exilio bíblico y especialmente en su Hijo Jesucristo, que vivió, murió y resucitó. En todas esas escenas que transcurrieron en el Antiguo y Nuevo Testamento, Jesús estaba escenificando su palabra. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Se han perdido en el camino que vamos? Lo que pasa es que yo no sé si los demás, pero yo estoy escuchando interferencia. De momento estás hablando y no te oigo. No sé si los demás está pasando lo mismo. No, yo creo que es la conexión de ustedes allá, porque nosotros se escucha bien. No hay problema. Cuando Yo lo estoy escuchando bien. Sí, pero Ok. como, exacto, pero quédese en paz porque como se está grabando lo puede volver. Sí, pero acá se escucha, es que hay mal tiempo también, puede ser eso. Okay. Y además el material le va a llegar. Todo lo que yo estoy repasando aquí, ustedes lo van a tener en sus manos.
Hermano José, quedan 11 minutos. No, sí, 11. 11, ok. 15, 10 minutos. 15 minutos. 10 a las 55, 5 minutos antes, él quiere hacer preguntas, contestar preguntas. No, él iba a O la discutir. asignación. La asignación, sí, sí. Ok, entonces seguimos antes que se me acabe el tiempo. Oído un poquito más lento. Dice la Biblia, combina y entrelaza los potentes actos de Dios. O sea, la Biblia combina y enlaza los potentes actos de Dios. Y queremos que busquemos el Salmo 145. Quiero que lo busquen porque es un poquito larguito ese y si se intercorta la comunicación, pues por lo menos lo pueden estar leyéndolo. Se me perdió, déjame esto de aquí. Fíjame esto. Salmo 145. Dice, te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré, alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Generación a generación celebra tus obras y anunciará tus poderosos hechos. Quiero que miren bien esto, lo voy a volver a repetir. Dice, generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. Aquí no dice de generación anunciará, dice de generación en generación. O sea que eso va de generación, de generación, de generación hasta llegar al Nuevo Testamento. Dice, en la hermosura de tu gloria, tu magnificencia, en tus hechos maravillosos meditaré, de tu poder, de tus hechos estupendos. Hablarán los hombres. Dice que no va a hablar un hombre, dice hablarán los hombres. Así que quiere decir que esos autores que escribieron el Nuevo Testamento están hablando del nombre de Dios, de la grandeza de Dios. Dice, yo publicaré tu grandeza, proclamarán la memoria de tu inmensa bondad, cantarán tu justicia. Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Bueno es Jehová para con todos y sus misericordias sobre todas sus obras. Te alabarán, oh Jehová, todas tus obras, y tus santos te bendigan. La gloria de tu reino digan y hablen de tu poder, para hacer saber a los hijos de los hombres sus poderosos hechos y la gloria de la magnificencia de su reino. Tu reino es reino de todos los siglos y tu señorío en todas las generaciones. Lo voy a dejar hasta aquí porque con lo que leí es más que suficiente para que veamos que a través
de este salmo podemos encontrar el enlace que hay entre Antiguo y Nuevo Testamento, porque la historia de Dios no se quedó solamente en el Antiguo Testamento, sino que fue proclamado de generación en generación. Y dice que todos los hombres anunciarán tu reino. ¿Y qué es lo que hace el Nuevo Testamento si no está anunciando el reino de Cristo por siempre? Pero entonces quiere decir que el Nuevo Testamento sí es inspirado. Pero esa no es la discusión de la clase de la asignación. Me quedan 5 minutos. Ok. La revelación y su respuesta. Dice, Dios reveló su propósito y voluntad para provocar en el hombre una respuesta. O sea, Dios reveló para que nosotros tuviéramos una respuesta hacia Él. Dice la Biblia, especialmente en el Antiguo Testamento, registra no solamente los actos de Dios, sino también las reacciones del hombre. Es posible rastrear los altibajos en las relaciones de los hebreos. O sea, a través del Antiguo Testamento vamos a ver cómo esos hebreos en cierta ocasión estaban positivos, estaban dispuestos a hacer lo que Dios les mandaba, pero en otras ocasiones como que estaban desanimados y desobedecían a Dios. Dice, la revelación de Dios se expresó tanto en actos como en palabras, pero las reacciones de los hombres se expresan de dos formas. O sea, nosotros, no solamente voy a referir a los hombres del Antiguo Testamento, voy a referir a nosotros ahora mismo. Nosotros tenemos dos maneras de responderle a Dios. Dios nos manda que guardemos sus leyes, sus estatutos, que le sirvamos, que le seamos fiel, que le busquemos. Dice que meditemos en su palabra y nos da unos reglamentos para nuestra vida diaria, para que nosotros podamos conducirnos como Dios quiere. Pero nosotros tenemos dos maneras de responderle. Una es con la obediencia, o sea, le obedecemos a Dios. Y la segunda es con la desobediencia, o sea, no le obedecemos a Dios. O sea, le servimos o no le servimos. Tenemos dos maneras para reaccionar delante de Dios a su palabra, a sus estatutos, a lo que Él demanda de nosotros. Es obediencia o desobediencia. Muchas veces a nosotros nos gusta medir el pecado y decir, este pecado es más grande que aquel otro. No. El pecado más grande es la desobediencia. ¿Por qué? Porque en la desobediencia caen todos los pecados. Porque Dios nos dice, no hagas esto. Y nosotros lo hacemos. O sea, estamos desobedeciendo a Dios. Así que el hombre solamente tiene dos maneras de responder a Dios. Con la obediencia o con la desobediencia. Y hasta aquí voy a dejar esta clase porque no quiero adelantar lo que viene para así entonces podamos discutir la asignación del lunes pasado. La asignación del lunes pasado estaba basada a que toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, redarguir, corregir. Jenny, búscamela aquí, si me hace favor. Para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado. Pero yo le di dos versículos antes de ese. Y les dije que empezaran en el verso 14, me parece. Estoy buscándolo, o sea, me lo están buscando aquí. Para entonces discutirlo rapidito. Ok, ya lo tengo.
Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 14 al verso 17. Lo voy a leer nuevamente. No sé si ya los hermanos enviaron sus asignaciones. Ok, los que lo enviaron, pues, están safe. Los que no lo enviaron, pues, lamentablemente van a perder. Porque hasta este momento era para enviarla. Ok, dice. Pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Ok. Mi pregunta fue que qué parte de este pasaje se estaba refiriendo al Antiguo Testamento como inspiración de Dios y qué parte de esta escritura se estaba refiriendo al Nuevo Testamento como inspiración de Dios. ¿Cómo nosotros a través de este pasaje podíamos probar de que el Nuevo Testamento sí fue inspirado? Porque muchos teólogos dicen que aquí en ninguno de estos versos se está refiriendo al Nuevo Testamento, por cuanto el Nuevo Testamento todavía no estaba escrito. Y aquí pues yo difiero de esos grandes teólogos que dicen que el Nuevo Testamento no estaba escrito. ¿Por qué yo difiero? Porque aquí Segunda de Timoteo es la última epístola que escribió el apóstol Pablo. Las demás epístolas de Pablo ya estaban escritas. Pablo escribe esta ya cuando estaba para ser sacrificado, como él dijo. Cuando ya estaba para que lo sentenciaran a muerte. O sea, le ejecutaran la muerte, porque ya sí estaba sentenciado. Para cuando ejecutaran la muerte en Pablo, pues ya Pablo entonces era que estaba escribiendo esta última de sus epístolas. Por lo tanto, si es la última, las demás están primero que esta y las demás pues son parte de la escritura. Así que no podemos decir que el Nuevo Testamento no estaba escrito. Y además, el apóstol Pedro dice que casi todas las epístolas del apóstol Pablo son difíciles para entender y que están al mismo nivel que las otras escrituras. O sea, cuando se refiere a las otras escrituras, se está refiriendo a las escrituras del Antiguo Testamento. Y si pone tanto las escrituras de Pablo como las del Antiguo Testamento al mismo nivel, entonces el apóstol Pedro lo que está diciendo es que todas las epístolas del apóstol Pablo son inspiradas al igual que el Antiguo Testamento. Ahora, dice, pero tú persistes en lo que has aprendido. Le está hablando a Timoteo. ¿Qué era lo que había aprendido Timoteo? Dice, te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Dice que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. Dice, por la fe que es en Cristo Jesús. O sea, cuando dice que desde la niñez Timoteo había aprendido la escritura, se estaba refiriendo que Timoteo había conocido el Antiguo Testamento porque eran las escrituras que ellos conocían para aquel entonces. Pero cuando la madre de Timoteo y la abuela de Timoteo se convierten, entonces comienzan a Timoteo a instruir a Timoteo en las enseñanzas de Jesús.
O sea, que este verso 14 no solamente se está refiriendo que Timoteo había aprendido solamente del Antiguo Testamento, sino que también había aprendido de las enseñanzas de Jesús a través de su madre y de su abuela. Porque dice, persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste. O sea, que es persuadirse. Cuando uno se da de cuenta de que estaba en un error y lo corrigió. O sea, él se pudo persuadir de que el Antiguo Testamento hablaba de Jesús y pudo entender que Jesús era el Mesías, que Jesús era el Hijo de Dios. Por lo tanto, aquí entonces, Timoteo pudo reconocer a Jesús como su Salvador y comenzó a servirle también. Dice, y que hay un punto, coma y un i. Dice, y que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras del Antiguo Testamento, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús. Porque las antiguas escrituras siempre se refirieron al advenimiento de Jesús en aquel tiempo. Entonces ahí es donde hay una separación y entramos al verso 16. Yo dije que ya este apóstol Pablo había escrito ciertas epístolas antes de esta. Esta es la última. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Aquí no dijo las escrituras son inspiradas por Dios. Cuando ellos decían las escrituras, se estaban refiriendo al Antiguo Testamento. O cuando ellos decían la escritura, se estaba refiriendo al Antiguo Testamento. Pero cuando se referían al Antiguo Testamento, en ningún otro pasaje de la Biblia van a encontrar que va a decir todas las escrituras. Solamente este es el pasaje donde nos habla de todas las escrituras. Entonces, por lo tanto, si nos habla de todas las escrituras, se está refiriendo al Antiguo Testamento, a las que él había escrito y las que habían sido escritas durante ese periodo antes de escribirse esta. Pero no se queda ahí, sino que aún las que no estaban escritas también van a caer dentro de la inspiración divina. ¿Por qué? Porque Dios estaba inspirando a esos hombres a escribir. Y lo pudimos ver el lunes pasado, cuando en el mismo libro de Apocalipsis, el discípulo amado de Jesús, Juan, dice que aquello lo había recibido de Dios, que él no lo estaba escribiendo porque lo había soñado, que no lo estaba escribiendo porque se comenzó a pensar para ver si hacía una novelita, no, sino que había recibido aquello directamente de Dios. Quizás no estaba escrita para este entonces, pero sí estaba mostrando una revelación de Dios. Por lo tanto, el libro de Apocalipsis, ese último libro que aparece en nuestra Biblia, tiene inspiración de Dios. Y aquí el apóstol Pablo se está refiriendo a todas las escrituras y no solamente a la escritura o las escrituras. Dice, para terminar, dice, son inspiradas por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y termina con este término, a fin, o sea, al final, que todo hombre de Dios sea perfecto. Y sabemos que a través de la ley, ningún hombre pudo llegar a la perfección. ¿Por qué? Porque ningún hombre era capaz de cumplir la ley a cabalidad. Y la misma escritura decía que si fallaba en uno de esos estatutos, fallaba en todos. Pero sin embargo, a través de la gracia, a través del perdón de Jesús, nosotros un día vamos a llegar a alcanzar la perfección. Eso era simplemente la asignación. El que no escribió esto, no se preocupe. Si me envió la asignación, tiene los 10 puntos. Que Dios les bendiga.
Ajá, si tienes alguna pregunta. Amén. Yo en la asignación me colgué, pero Dios es misericordioso y nos dio los puntos como quiera. Hermana Clarely, usted le envió la... Bueno, Claro que sí. Yo apenas lo estoy mandando porque yo lo tenía en el cuaderno y así como estaba anotando, mire que no les miento que tengo la tarea hecha aquí, vea. No se preocupe.